Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo me escuchan? Hola, hola. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me copian? Bien, doctor. Bien, les daremos un par de segundos a los compañeros para que vayan conectándose. Y posteriormente vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Cómo han estado? Espero que bien. Bien, doctor. Bien, ¿usted? Bien, bien ajetreado, pero bien. Qué bueno, doctor. Bien, a ver, siempre recomendarles, chicos, no olviden registrarse en el chat. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Sonia? Buenas noches. Imagino que ya han tomado su tecito, su cafecito para poder quedarnos hasta las 10:30 de la noche, ¿no? No, doctor. Un poquito antes no podemos salir. Es que mañana tenemos examen. Hoy día dimos otro también. Por favor. Terminamos y cuarto, creo, y 20 terminamos. Y 20, doctor. Y 20, doctor. Antes que me olvide, chicos, si se han fijado algunos en sus notas, no todos, prácticamente tengo la lista de 6. Cuando yo revisé plataforma, sus trabajos no se visualizaban. Es más, tengo una estudiante, no voy a decir quién, pero perfectamente ya se ha comunicado mediante el chat privado, no aparecía ni su examen rendido. Entonces, el día de hoy hemos revisado con Central, plataforma Central, y lógicamente los trabajos están ahí y el examen también está ahí, de quien no se visualizaba a momento de revisar. El día de mañana voy a pasar por registros para poder subsanar esas notas. ¿Listo? Saben de quiénes estoy hablando, o sea que no hay ningún problema. ¿Está claro, chicos? Bien. A ver, este fascinante mundo de la sucesión hereditaria, uno de los últimos temas que hemos podido ver antes de la legítima ha sido el tema de la renuncia, ¿cierto? La renuncia a la herencia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los efectos jurídicos para entrar a materia? El día de hoy vamos a ver un tema, quizás dos si terminamos, muy interesante. Es la base de la sucesión legal, prácticamente es la sucesión legal, ingresamos a revisar. ¿Cuáles son los efectos que genera la renuncia a la herencia? ¿Quién podría decirme? El hecho de que alguno de los herederos renuncie a la herencia, ¿qué efectos jurídicos genera con respecto a los demás herederos o con respecto a sus propios herederos? Doctor, Adelante. muy buenas noches. Uno sería que agrandece la parte de la herencia de los demás herederos, Ya. porque pues deja, ¿no? La parte y puede incrementar a los demás herederos. Otro sería que su hijo podría acceder a la herencia que él ha renunciado.
Entonces, quiero entender de que uno de los efectos es de que si el renunciante no tuviera descendencia, esta renuncia acrecienta la porción, la parte o las cuotas, llamemos así, de los otros coherederos. Pero si el renunciante tuviera descendencia, se genera el derecho de representación. ¿Es eso lo que estoy entendiendo? Sí, doctor. Perfecto. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué otros efectos podría generar? ¿O están de acuerdo con el criterio de la compañera? ¿O algún otro efecto jurídico, chicos, que genere la renuncia? Ninguno, están muy callados. ¿Qué ha pasado? Doctor, buenas noches. ¿Cuál era la Buenas. pregunta? Recién tengo el micrófono encendido. ¿Cuáles son los efectos jurídicos que genera la renuncia que hace uno de los herederos a la herencia? Que ese heredero ya no puede heredar más, doctor. ¿Ya? Y después, Pierde. ¿qué otros? Claro, una vez renunciando, sabemos que dentro de las características de la aceptación, pero también de la renuncia, está que no nos podemos retractar, ¿cierto? No es irrevocable, pero también, como bien decía la compañera, si el heredero renunciante no tuviera descendencia, estaríamos frente a una figura de hacer crecer, de aumentar la porción de los otros coherederos. Pero si el renunciante tuviera descendencia, lógicamente se genera como efecto jurídico la representación, ¿cierto? Él o los descendientes de quien ha renunciado van a aceptar la herencia en representación del renunciante a la sucesión de quien tuviera que haber fallecido. Y es precisamente esa figura, esa primera figura, ese primer efecto, ¿sí? El que vamos a revisar hoy día, que se llama acrecimiento. ¿Sí? ¿Qué significa acrecimiento? Crecer, aumentar su valor, doctor. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué significa crecer? ¿Qué significa crecer? ¿Nada?
Bien. Voy a compartir entonces el tema precisamente que tiene que ver con el derecho de crecer. Ahí está. El derecho de crecer. Visto desde el punto de vista del derecho sucesorio, ¿cierto? Desde el punto de vista del derecho sucesorio, y tiene que ver con el efecto precisamente, o los efectos que va a generar la renuncia de uno o de más herederos, ¿cierto? Entonces, lo que vaya a ocurrir con esos efectos jurídicos a beneficio de los otros coherederos, ¿no? Es lo que precisamente la ley va a regular. Bien, ¿qué es el acrecimiento? Y como bien decía Juan Carlos, se trata de un incremento que recibe el heredero, sea testamentario o sea sin testamento. Ab intestato quiere decir sin testamento, cuando no llega a adquirir la herencia uno de los coherederos, uno de los colegatarios, o en su caso uno de los cousufructuarios, que habría podido ser llamado a la sucesión hereditaria conjuntamente con los otros. El acrecimiento, y esto tiene que quedar claro, puede generarse, puede producirse tanto en la sucesión con testamento como en la sucesión intestada, ¿sí? Cuando hablo de sucesión testada e intestada, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Quién me Con dice? testamento, sin testamento. Muy bien. Ab intestato, sin testamento, y testada con testamento. ¿Cierto? Bien, entonces, ¿qué dispone el artículo 1078 del Código Civil? Con respecto a esta figura. Lo que ustedes hace un momento acaban de mencionar, que la parte del heredero legal que repudia, que renuncia a la herencia, aumenta o acrece en favor de los coherederos llamados juntamente con él a la sucesión hereditaria. Si el renunciante fuera heredero único, la herencia se va a deferir a los sucesores del grado siguiente. La misma regla se va a aplicar cuando el heredero legal haya muerto antes de haberse la sucesión de su causante, porque ante ello se va a dar lugar a la representación de los descendientes que pudieran tener. Dicho en otras palabras, mucho más práctico, básicamente la norma va a reconocer dos efectos jurídicos principales de la renuncia a la herencia. El primero, cuando el renunciante no tenga herederos, no tenga renunciante, se genera la figura del acrecimiento a favor de los demás. El segundo, cuando tenga descendencia, ¿sí?, se genera el derecho a la representación. Y ahí sí no podríamos hablar, ¿sí?, no podríamos hablar de acrecimiento. Algo muy importante que tenemos que entender es lo siguiente, chicos. Si son 4 los herederos que
debido a la vocación hereditaria, son convocados, son llamados a heredar, uno de ellos renuncia, ¿cierto? Pero el renunciante tiene 3 hijos, 3 descendientes. En una figura normal de ser convocados a heredar estos 4, el 100% del acervo hereditario del causante, es decir, del que ha fallecido, dividido entre los 4, les va a tocar al 25%, a la cuarta parte, ¿cierto? A la cuarta parte. Ahora bien, si uno de ellos renuncia, teniendo descendencia, teniendo 3 hijos, y se genera la figura de la representación, han quedado 3 herederos oficialmente, pero hay 3 descendientes del heredero renunciante. Mi pregunta a la clase es, ¿el acervo hereditario del causante continúa con una división entre 4 herederos o se va a dividir entre 6? Entre 4, doctor. Entre 6, doctor. ¿Entre 6? Sí. Entre 4, doctor. Entre 4, doctor. Entre 6, yo digo, doctor. Tenemos criterios discordes. A ver, ¿quién nos va a dirimir? Por un lado, hay compañeros que establecen que se va a mantener la división entre 4 herederos y por otro lado tenemos la posición de que debe dividirse entre 6. ¿Quién dirime? Doctor, Adelante. es cuando, digamos, el renunciante ha tenido, digamos, 2 hijos y los 2 hijos están queriendo la herencia. En el ejemplo que acabamos de dar, la herencia se dividiría entre las iniciales 4 partes o entre 6 partes con los herederos del renunciante. Entre 4, doctor, porque solo entra la parte que le iba a tocar al heredero que renunció. Yo creo, doctor, que no, como representantes tienen el mismo derecho. Entonces, ha renunciado el papá. Yo creo que entre 6, doctor. Ya, muy bien. ¿Cómo defienden su criterio los estudiantes? Doctor, se va a dividir en 4 partes. O sea, como usted dice, un cuarto para cada uno, ¿no? Y Ya, ese un cuarto del heredero que ha rechazado, ese se va a dividir entre los hijos. ya. ¿Qué dicen los demás? Tenemos que definir cómo es la cosa. ¿En qué quedamos entonces? Entre 6, doctor. Yo digo entre 6. Entonces dividimos la herencia entre 6. Sí, a mi parecer, porque como son representantes, también yo creo que les toca a una porción igualitaria. No, doctor, entre 4. Usted mismo dijo que si, digamos, la herencia se divide en 2 cuartos, 2 cuartos, 2 cuartos, el 2 cuartos del renunciante se queda nomás, aunque sean 6 hijos del renunciante, solo les toca 2 cuartos, no les toca 2 cuartos a cada uno de los hijos del renunciante.
sino solo los 2/4 se reparte entre los hijos. Esa es la explicación. ¿Qué dicen ustedes? Ahí está una explicación. ¿Qué dicen? ¿Entre cuánto dividimos? Ojo que, que la decisión que tomen ustedes, sus clientes pierden o ganan. Nada. ¿Cómo definimos entonces la cosa? ¿Cómo definimos el asunto? Los herederos están esperando que nosotros definamos cuál es la situación. Yo sigo diciendo, doctor, entre 6. Bien. A ver. De pronto se preguntarán por qué el derecho de acrecer está en un orden de temas después de la legítima. Al parecer, debía de estar detrás del tema de la renuncia. ¿Cierto? Parecer. Pero sucede que el derecho de acrecer va a tener sus efectos tanto en una sucesión legal como en una sucesión con testamento. ¿Cierto? Entonces es indistinto que puede estar antes o después de la legítima, que es un instituto jurídico, dijimos, que únicamente va a operar en una sucesión hereditaria con testamento. Primero. Segundo, hemos estado viendo que a mérito de la vocación hereditaria, los herederos son convocados en igualdad de derechos y en igualdad de condiciones. ¿Sí? Y van a concurrir conforme mande la ley. ¿Cierto? Si son 4 los herederos llamados a heredar, son 4 las partes en las que se va a dividir el acervo hereditario del causante. Es decir, si hablamos de porcentajes, 25, 25, 25 y 25, total hacen el 100%. A cada heredero le va a tocar aparentemente el 25%. Pero si uno de ellos renuncia, y tiene herederos, la porción de los demás no puede variar. Lo que quiere decir que los 3 herederos del renunciante no van a ingresar a la totalidad del acervo hereditario, sino simplemente a la porción que le tocaba al que ha renunciado.
ese 25% que tenía el que renunció, al que tenía derecho el que renunció, se va a dividir entre los tres, al 8, tantos por ciento. El acervo hereditario se va a seguir dividiendo entre 4, porque lo contrario significaría que al ingresar los descendientes del renunciante estuvieran llevándose una mayor porción del acervo hereditario, al generar que se divida entre 6. ¿Me dejo entender? ¿Se dan cuenta? El derecho en igualdad de condiciones, conforme la ley prevé, es que los herederos concurren con el mismo derecho, con las mismas condiciones. 4 herederos convocados a heredar, 25% cada uno. Uno renuncia, pero este tiene 3 descendientes. Los 3 solo van a ingresar al 25% que le correspondía al renunciante. No pueden disminuir la cuota parte de los otros herederos. ¿Sí? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, doctor, es lo más justo, doctor. ¿Sí o no? ¿Estamos todos claros? ¿O no? ¿O hay alguna duda? Porque esto tiene que quedar clarito para entrar a la sucesión legal. Si hay alguna duda, los escucho. O sea que se va a dividir en 4, doctor. Únicamente. ¿Sí? Doctor, Para mí, disculpe, Adelante, adelante. Por eso quiero que hablen. y en el caso de que la persona que está renunciando no tuviera descendientes, ¿se va a Muy aumentar? bien. Muy bien. Y esa era la parte que iba a tocar. A ver, nuevamente formulamos, Alison, tu criterio. En el caso de que los herederos sean 4, uno de ellos va a renunciar, pero este que está renunciando no tiene hijos, no tiene herederos. ¿Qué va a ¿Ya? pasar con su parte? ¿Qué va a pasar con la parte de ese renunciante? A ver, ¿quién podría contestarnos? ahí se hace el derecho de acrecer, doctor. Ahí funciona el derecho de acrecer. ¿Cómo funciona? ¿Sí? Que si eran 4 al 25%, renuncia uno y no tiene descendencia, como dice Alison, no tiene herederos, ¿cierto? No tiene herederos. La parte a la que ha renunciado uno de los coherederos aumenta, incrementa, acrece la porción de los demás. Si tenían que recibir al 25% y ha renunciado uno que no tiene descendencia, no tiene herederos, ese 100 se va a dividir entre 3 y les tocaría ya no al 25%, sino al 33,33%. Ese es el fondo del tema del derecho a crecer. ¿Sí? Doctor, una pregunta. Para adquirir este derecho siempre tiene que haber un renunciante. De acrecer, sí. Uno que ha renunciado, uno que ha premuerto sin tener descendencia, esas son las dos opciones que se puede ver. ¿Se dan cuenta? Sí, doctor, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más, chicos? Por favor, pregunten, no se callen. ¿Está claro? Doctor, Sí. entonces, digamos, si renuncia a la herencia, digamos, de su padre, el hijo,
la esposa no puede entonces como declararse heredera, ¿no? No. ¿Por qué? Porque la esposa no tiene ningún grado de parentesco con respecto a su suegro. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Si concurre la esposa o la cónyuge a la sucesión de su esposo que fallece junto con sus hijos, pero no tiene, bajo el principio de exclusión, no tiene la mínima posibilidad de heredar al suegro. ¿Por qué? Porque bajo el principio de exclusión, el pariente más cercano aleja al más lejano, y los parientes más cercanos al suegro van a ser sus hijos, incluido el esposo de esta señora, llamemos así. ¿Se dan cuenta? Entonces, no podría. Los hijos sí podrían. ¿Por qué? Porque son descendientes de segundo grado en relación a su abuelo. El hijo, primer grado. Y es lo que precisamente vamos a ver en la sucesión legal. Los nietos, segundo grado. Como su papá ha renunciado, entonces los nietos son los llamados a heredar por el orden jerárquico que ocupan en representación de su papá que ha renunciado. ¿Ok? ¿Está claro eso? Está claro, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Veamos entonces, no hay ninguna otra duda, ¿no? Ahí está. A ver, vamos a poner esto aquí abajo. Muy bien. Acrecimiento entre herederos testamentarios. Cuando hablamos de herederos testamentarios, estamos hablando ¿de qué? De la existencia de un testamento. ¿Cierto? Fíjense lo que establece la norma. Si el testador no ha dispuesto otra cosa, no olvidemos que el testamento viene a ser la manifestación de última voluntad de quien lo realiza. Entonces, si el testador, el autor del testamento, no ha dispuesto cosa distinta, la parte del heredero que renuncie, acrece la de los restantes coherederos designados junto con él en el acervo hereditario, en la universalidad de los bienes, ¿cierto? Sin determinación de partes iguales, aunque sean determinadas. ¿Qué quiere decir? Que simplemente aumenta. Porque cuando hablamos de sucesión testamentaria, que más adelante lo vamos a ver de manera más específica, estamos hablando de un sistema o modo de sucesión a título particular, porque sin que exista mucha diferencia, el testador, ¿sí? El testador tiene la facultad de poder designar en la mayor igualdad posible bienes a sus herederos. Esto no quiere decir que haya una desproporcionalidad, pero grande, no. Y como se trata, porque el Instituto de la Sucesión Testamentaria, chicos, también llamada sucesión voluntaria, tiene como sustento y fondo precisamente la voluntad del testador. Y la voluntad del testador, conforme la doctrina del derecho sucesorio, ¿ya? Del derecho sucesorio, está cifrada pues en otros aspectos de orden afectivo. Ejemplo, si nosotros nos ponemos en el lugar de un padre, a lo largo de los años que ha tocado educar, cuidar, proteger, impulsar, respaldar a los hijos, los padres van diferenciando cuál de estos hijos, ¿sí? ¿Cuál de estos hijos
no es que sea mejor, sino cuál de estos hijos podría ser más agradecido en relación a los otros. Y no nos vamos a negar que ese es un aspecto que los padres, ya estando en la tercera edad, evalúan. Y viene también de tradiciones de generaciones anteriores, ¿no? Cuando dicen, no, es la menorcita o es el menorcito. Le vamos a dejar la casa. O a estos dos menores, sean hombres o mujeres, le vamos a dejar la casa. ¿Sí? La casa. Y a los mayores, bueno, ellos ya se han hecho, ya tienen, les dejaremos esto. ¿Cierto? ¿O no es así, chicos? ¿O no es así? Entonces, como se trata de la voluntad manifestada en un testamento, ellos pueden disponer, designar a cada uno de sus herederos un determinado bien. ¿Cierto? Un determinado bien. Lo que no quiere decir que debamos descuidar las reglas de la legítima. Por eso dice que el acrecimiento en favor de los coherederos también tiene lugar cuando ellos y el renunciante fueron instituidos en una misma cuota. Instituir quiere decir designar, nombrar. En materia sucesoria, la palabra institución de heredero nos va a llevar a la idea de decir designación de heredero, nombramiento de heredero, que es un tema totalmente aparte. ¿Listo? Pero no habiendo otros coherederos, se abre la sucesión intestada. Y voy a reiterar, ¿a qué me refiero con la sucesión intestada? Sin testamento. Sin testamento. Muy bien, a favor de los herederos legales a quienes corresponda. Las mismas reglas se van a aplicar cuando el heredero instituido, quiere decir el heredero designado, haya muerto antes que el testador o no pudiera recibir la herencia por cualquier causa determinada por ley. Si vale la pena, adelantándome, el tema de la institución de heredero tiene que ver con una designación específica de un heredero. Y la ley lo manda así. Cuando el testador quiera instituir sobre un bien o para un bien específico o especial a uno de sus herederos, lo tiene que designar de la manera más detallada posible. Pero el fondo del tema, que es cortito en este caso, tiene que ver con el acrecimiento entre herederos testamentarios que tiene el mismo efecto que en una sucesión legal, conforme lo vamos a ver. ¿Qué quiero decir? Que el heredero que renuncie, si no tiene descendientes, la parte de los demás crece, se aumenta. Si tiene descendientes, podrían entrar los herederos descendientes del que ha renunciado. Con una salvedad. ¿Por qué la ley dice que el acrecimiento bien puede funcionar en una sucesión legal como en una sucesión testamentaria? Ejemplo y pregunta. Pero antes voy a cortar aquí porque se nos está yendo ya la primera sesión, chicos, y en 2 segundos les vuelvo a pasar, por favor, ¿ok?